Buenas tardes, hoy tenemos una invitada muy especial. Voy a pedirle a ella que se presente y que nos comparta esas ideas que tiene para hoy. Ok. Buenos días o buenas tardes. Buenos días desde Nicaragua. Para mí es un placer estar con ustedes a través de esta comunidad virtual que generalmente queremos impulsar las organizaciones y redes. Y sobre todo en el contexto del 53 aniversario del Centro de Estudios Ecuménicos. Para mí, mi nombre es Violeta Rocha, soy teóloga y he acompañado de alguna manera ese caminar del CE y hemos colaborado también a través de la red continental cristiana por la paz, de la cual el CE también es partícipe. Y me han pedido para hoy, en ocasión de este 53 aniversario, que también requiere de reflexión, de contemplar los logros, los obstáculos, también contemplar algunos desafíos para las organizaciones de sociedad civil en el contexto actual. Entonces, podríamos decir que el trabajo de las OSC, o como las conocemos desde el país donde yo vivo, como los organismos no gubernamentales, a nivel regional y a nivel continental, ha significado un gran aporte. Han sido muchos años de trabajo. Pueden haber desde organizaciones más jóvenes hasta algunas con mayor tiempo de presencia en la región mesoamericana o latinoamericana. Y este trabajo ha mostrado un crecimiento, una madurez, un aprendizaje, desaprendizajes, donde en los distintos momentos en que hemos participado a proyectos, a acompañamientos, a comunidades, hemos tenido que incorporar enfoques interdisciplinarios, lo que ha requerido también formación de los equipos de trabajo, que significa una gran contribución para las mismas organizaciones. Hemos podido ver, como en el caso del CE, los renuevos también generacionales, que son parte fundamental de este crecimiento de estas organizaciones. Y hay una diversidad de propuestas de trabajo y acompañamiento que han surgido de las necesidades que vienen de los pueblos, de las comunidades, de las sociedades. Ante esta multiplicidad de necesidades, donde hay instituciones e instancias ausentes, con responsabilidades pero ausentes, estas organizaciones de la sociedad civil han tenido no solamente que hacer uso de los recursos que se pueden acceder, sino también de la creatividad. Sobre todo en los últimos años, la última década, podríamos precisar, y un poquito más, ya se perfilaba más o menos desde el principio del siglo XXI, que la situación se va a ir complejizando por el crecimiento de conflictos, de situaciones difíciles, de momentos críticos para las poblaciones y comunidades con las cuales se acostumbran a trabajar. Como experiencia hemos enfrentado las limitaciones de fondos, sobre todo con procesos que requieren un largo plazo o que van a requerir etapas diferentes para la implementación. Se han también seguido algunas pautas y políticas que las financiadoras o los
organismos donantes o las mismas iglesias que a veces acompañan financieramente y de una manera también de incidencia los procesos de los partners o compañeros en misión, como se quiera llamar, han también presentado nuevas formas, no solamente de temas para trabajar, sino también la forma de presentar informes y demás. Es decir, que son muchas las necesidades y los recursos cada vez son menos. Esta frase la hemos escuchado y la hemos dicho en distintos momentos de los últimos años. Y la situación que enfrentamos ahora representa también algunos desafíos con los cuales probablemente no tenemos a veces como muchas ideas o pistas para seguir, porque nos cambiaron de alguna manera el escenario. Aunque de alguna manera se podían percibir ya desde hace algún tiempo algunos de estos rumbos. Sí tiene que ver con el tema de algunas leyes en los países con respecto a las organizaciones de sociedad civil o las ONGs. Es decir, leyes que tienen que ver con no solamente el registro o la potestad de retirar una organización registrada, sino también con el control de los fondos. En algunos países esto ha sido ya implementado y podemos ver en el resto de países de Centroamérica y bueno, también México, el camino hacia eso. Probablemente habrá que en algún momento hacer un estudio un poco más cercano a esto. Creo que este es uno tal vez de los desafíos ahora de quien depende de las organizaciones probablemente que son afectadas por esto, dependiendo de los contextos. Ahora, cuando enfrentamos situaciones o escenarios como estos, donde realmente hay que tomar algunas pistas, algún rumbo, es necesario saber que son cosas que no se pueden hacer solo ni solas. Y que amerita, además de lo que mencionaba, un estudio, un análisis, una comparación, la asesoría legal para conocer mejor a fondo cómo operan algunas políticas, etcétera. También requiere mucho de la voluntad política de las organizaciones de conocer a fondo lo que está pasando y cuáles son las posibilidades de trabajo en medio de esto. Una de las cosas que vale la pena decir es que cuando enfrentamos situaciones como estas, vale la pena preguntarse qué es lo que hay de fondo, qué es lo que pasa. Es evidente que las organizaciones de sociedad civil han tomado un protagonismo importante. Y juntamente con ellas, los movimientos sociales han ido también de la mano. Probablemente también ahí hay otra pista que seguir, o sea, cuáles han sido en todo caso la retroalimentación de uno y del otro, las posibilidades también de trabajar en conjunto con estos movimientos sociales, no solamente la comprensión de lo que ocurre, sino algunas rutas por donde seguir. Ya desde hace algunos años, con la disminución de la cooperación internacional, sea esta
con fondos de gobiernos, o sea, con iglesias u otras instancias, se venían planteando algunas dificultades, sobre todo en algunas agendas de temas. Cuando hay posibilidad de acceder para un tema en particular y para otros no, y cuando las necesidades o la misión y la visión de las organizaciones de la sociedad civil van orientadas a otro tipo de acompañamiento. Entonces, eso de alguna manera ha representado un desafío que muchas organizaciones lograron salir adelante, pero otras no. Por ejemplo, hay temas que son tema de ocasión de conflictos. Uno de ellos, para decir, el tema de los derechos sexuales y reproductivos, ¿verdad? Por un lado, los movimientos sociales, los movimientos feministas, apuntamos hacia eso, pero muchas veces el marco que puede dar cauce a que eso pase a una política pública, una política de salud, no lo permite. El organismo donante, pues eso es lo que te ofrece. ¿Cómo lidiar entre tantas posibilidades de acompañar procesos? Y yo escuchaba el pequeño video que hicieron las compañeras y Eleazar del CE, donde precisamente hablaban de ese trabajo y acompañamiento, y había un énfasis muy claro sobre el tema de los territorios. Y es un tema que, bueno, particularmente me toca mucho porque también está muy ligado a lo que hace la red con la cual colaboro. Pero también está el otro tema de los desaparecidos y desaparecidas. ¿Cómo entra eso en una agenda global, internacional, cuando hay también otros clamores que sí pueden ser escuchados? Y si se suma a esto las dificultades que estamos viendo ya en algunos contextos. Entonces, se nos ha dicho desde hace mucho tiempo, y yo digo se nos ha dicho porque he participado en varios procesos, aunque ya no esté formalmente en ninguno de ellos, que las posibilidades son seguir haciendo la presión para que los estados, los gobiernos locales, municipales hagan lo que les corresponde. Y es cierto, ahí hay un trabajo que hacer. El tema está en cómo repensarlo ahora en esta nueva coyuntura, porque estoy segura que se ha pensado antes, sobre todo en medio a veces de la sospecha que generan los organismos de la sociedad civil, en medio de situaciones difíciles que han vivido, y sobre todo pensando en los pueblos originarios o afrodescendientes o las mujeres mismas. ¿Cómo pensar en un acercamiento de incidencia que haga que estas instancias responsables puedan asumir? Y como también se nos ha dicho de la empresa privada, la gente que podría aportar desde lo que se conoce como la responsabilidad social, no sé qué nombre, en algunos países adquiere también otros nombres, no sea solamente un mero cumplimiento. De por sí, si cumplieran, ya sería un gran paso, pero que fuera más allá de eso un compromiso genuino de volver la mirada hacia el pueblo
y acompañar organizaciones que hacen ese trabajo. También en estas políticas que a veces vienen con las financiamientos, hay un enfoque de la sustentabilidad y se dice, bueno, que hay que lograr que las organizaciones sean sustentables, pero también las comunidades con las cuales se trabaja. Y el tiempo nos ha dicho que muchos de estos modelos concebidos desde una perspectiva que no es la nuestra, no han dado todo el resultado. Entonces, es decir, cómo pensar en un enfoque de desarrollo ambiental, socioeconómico, que vaya de la mano con la defensa de los derechos económicos, sociales, culturales, ambientales e indígenas. Además de las propias capacidades de los territorios, los que lo defienden, las que lo defienden, y la búsqueda del fortalecimiento de los propios gobiernos de esos territorios. Entonces, ahí también hay que seguir dando vueltas. Yo creo que en México, cuando yo leo la cantidad de cosas que producen en la línea del trabajo comunitario, hay muchas experiencias. El intercambio de experiencias siempre es un plus, siempre es una posibilidad enorme para las organizaciones de fortalecerse y juntamente con eso lograr una cierta, no solamente la sabiduría, sino capacidades. Probablemente no son cosas nuevas, es decir, cómo llegar a estas instancias, cómo lograr juntamente con esa escuela de líderes que representa el acompañamiento, porque el acompañamiento y sobre todo yo conozco el compromiso de la gente del CE, no de todos, pero sí de quienes conozco, genera una escuela de pensamiento y yo creo que lo ideal sería una diversidad de pensamiento, donde hay no solamente una complementariedad, sino también un intercambio en el respeto de los pensamientos de los pueblos originarios y demás, en esa sabiduría en medio del dolor que las madres hacen la búsqueda de sus desaparecidos y en este otro tipo de cosas que el CE puede hacer. Es decir, la pregunta ¿es posible un relacionamiento con gobiernos locales y nacionales? Convenios y cooperación con las empresas privadas, aún con todos los cuidados que eso implica. O sea, hasta dónde también los límites éticos son también un pilar, un eje fundamental. O sea, a veces pueden ofrecerte dinero, pero ese dinero puede venir de una transnacional que trabaja con la mina y que ha ido devastando todo un territorio. Es decir, siempre nos enfrentamos y está la pregunta de esa ética contextual que hacer hoy en situaciones específicas. Entonces, podríamos decir, para ir concluyendo con estas ideas que van fluyendo, que está claro que el panorama político ha cambiado dramáticamente. Y la sociedad civil ha sido y es protagonista y factor de muchos cambios. También hay sospechas, hay control. Y una pregunta surge a partir de todo lo que se está viviendo. ¿Los organismos de sociedad civil son capaces de mantener su visibilidad y legitimidad sin la cooperación con la que se acostumbraba a trabajar?
¿Qué es lo que le da legitimidad al trabajo de las OSC o de las ONG? Yo sé que es una pregunta difícil, pero necesaria. Y teniendo en cuenta que de por sí en la cooperación internacional América Latina siempre ha recibido menos que África o Asia. Y bueno, hay razones también para poder entender eso. Entonces, ¿qué es lo que nos queda de estos escenarios volátiles? Bueno, como decían los chicos ayer en ese video que vi con mucho gusto, diseño de campañas, festivales ya han estado haciendo una planificación todavía con más ajustes. La comunicación, información, y aquí pues hay gente joven, eso es una gran ventaja. ¿Qué más decir? Maximización de los recursos, la rendición de cuentas, el unirse con otros y otras, a pesar de la frase aquella de que el pastel no es tan grande y son muchos los que se acceden o acceden a ese pastel. Y sobre todo, seguir apostando por los entramados comunitarios, los entramados solidarios. Eso es lo que quisiera compartir. Probablemente hay que trabajar un poco más y sé que en este panel pues tendrán personas del CE que van a hablar sobre sus logros y sobre sus dificultades. Tienen más de 50 años. Vale la pena seguir dando la vuelta a todo esto. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Violeta, por la exposición, por tus ideas, por el contexto que nos das. Realmente estamos muy agradecidos y agradecidas por la oportunidad que nos da también de hacer red con otros, ¿sí? De ampliar los horizontes, de interconectarnos en el diálogo, pues porque sí hay cosas en común. Entonces, muchas gracias por enriquecernos de esta manera y por todas tus palabras. Vale, pues. Muchas gracias, Carmen, y feliz aniversario. Feliz aniversario al CE. Adelante. Bueno, pues vamos a intentar de nuevo tener este diálogo con ustedes. Primero agradecer la paciencia que han tenido, después pues darles la bienvenida otra vez a este aniversario número 53, así como contextualizando un poco de lo que ha pasado en estos minutos. Tuvimos la participación de Violeta Rocha desde Nicaragua, quien nos planteaba los retos que ella ve de las organizaciones de la sociedad civil, ¿no? En la cual ha señalado pues esta cuestión del financiamiento, ¿no? La cuestión de algunos temas que a veces no son tan fáciles de platicar o dialogar y llegar a un acuerdo, como los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, ¿no? La comunidad LGBT, etc. Y pues nos anima también a seguir adelante con el trabajo que estamos haciendo en la transformación de las violencias y la transformación de estas condiciones que vulneran nuestros derechos colectivos, y también nos anima a la construcción de la paz, ¿no? Entonces, bueno, pues le agradecemos mucho a Violeta Rocha y le mandamos un saludo hasta Nicaragua. Después les platicaba que la intención de este panel es reflexionar y analizar pues qué estamos viviendo como organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Lo que Violeta Rocha nos ha platicado no solamente es de América Latina, sino en el mundo entero, y también muy en específico en México. Como ustedes sabrán, pues ha habido cambios fiscales y legales para las organizaciones de la sociedad civil,
que ponen pues en riesgo nuestra labor, ¿no? Y también nos hacía eco llamar la atención, llamar la reflexión a la reconstrucción de la sociedad civil, ¿no? Ante estos cambios fiscales y legales no sean pues el pretexto de desarticularnos, ¿no? O no sean el pretexto para desaparecernos. Recordar que las organizaciones de la sociedad civil hemos vivido mucho tiempo, hemos sido partícipe de la democracia de México, hemos sido partícipe de la transformación de México por los derechos colectivos, los derechos humanos de paz, la memoria, la verdad, la justicia, y que estos cambios a veces son modales para nosotros, es la supervivencia misma de las organizaciones, pues no nos van a dejar callados, calladas, no vamos a seguir nuestro trabajo, pero que es una oportunidad de reafirmar este compromiso, ¿no? Y en este sentido, muchas organizaciones de la sociedad civil a nivel nacional nos reunimos el 21 de octubre de este año para reflexionar, para pensarnos y para construir una voz pública que les queremos compartir. A la sociedad, a la ciudadanía, al gobierno federal, a los gobiernos estatales y municipales, a las y los legisladores y a las organizaciones de la sociedad civil, por el reconocimiento de los derechos de la sociedad civil. El 21 de octubre nos reunimos 195 organizaciones de la sociedad civil de casi todos los estados de la República en un encuentro nacional de organizaciones de la sociedad civil. Después de haber realizado 7 encuentros regionales previos en los que partimos con un diagnóstico y un balance de la situación actual de las organizaciones de la sociedad civil, así como de las acciones y estrategias impulsadas en respuesta a las políticas del gobierno federal, de los gobiernos locales y estatales que impactan nuestro trabajo, identificando los desafíos actuales en el contexto de la pandemia de COVID-19. En el encuentro, revisamos las relaciones entre el gobierno y las organizaciones de la sociedad civil, a partir de poner en el centro lo que estamos haciendo hoy para construir el México que queremos. Consensamos propuestas de estrategias para seguir actuando en la defensa de todos los derechos humanos, el cuidado del medio ambiente, la igualdad, la inclusión, la justicia social, la búsqueda de la paz y la participación ciudadana. Analizamos las estrategias de diálogo político que promovemos ante los gobiernos federales, los estatales y municipales. Reafirmamos nuestra voluntad de seguir trabajando incansablemente por un México para todos y todas, buscando el diálogo responsable, creativo y crítico con el gobierno para construir juntos un marco de gobierno democrático que garantice todos los derechos humanos. Antecedentes de la experiencia de las OSCs y de su relación con el gobierno. 1988-2018. Después del fraude electoral de 1988, impulsó en la presidencia a Carlos Salinas de Gortari a fin de instalar con fuerza la fase neoliberal del capitalismo mexicano. Se incrementó la deuda pública. Los energéticos se entregaron a las empresas privadas, nacionales y extranjeras. Se abandonó el campo, se multiplicó la migración hacia los Estados Unidos, se modificó la Constitución para el poder mercantil, para mercantilizar los terrenos ejidales y comerciales, y se incrementó la violencia y el poder del narcotráfico. Pero también, durante esos mismos 30 años, miles de luchadores y luchadoras sociales, de movimientos populares, de organizaciones de la sociedad civil, de defensores del territorio y del medio ambiente, resistimos a megaproyectos, a la siembra de transgénicos y al fracking. De este modo, los movimientos ciudadanos fuimos generando, por un lado, experiencias de resistencia a la lógica neoliberal corporativa y autoritaria de los regímenes de Cedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto. Y por otro lado, fuimos construyendo propuestas de políticas públicas a través de la observación y vigilancia electoral ciudadana, organizada por la Alianza Civil Nacional. Logramos crear un Instituto Federal Electoral, IFE y OIPIN, autónomo, a fin de impulsar el voto libre y secreto, a la vez que creció y se consolidó la organización y participación por la defensa de los derechos humanos, por el respeto a la diversidad, por la inclusión social y a la no discriminación, a la lucha feminista, a la defensa de los territorios, a una economía solidaria. También desde la resistencia al neoliberalismo,
En 1989 iniciamos una lucha y un amplio calibreo con los poderes ejecutivos y legislativos, que duró 14 años, para elaborar, consensar, difundir, aprobar y publicar una ley que reconociera el carácter no lucrativo de interés público de las actividades de las organizaciones de la sociedad civil, así como la obligación del Estado mexicano de fomentar dichas actividades. La Ley Federal de Fomento de las Actividades realizadas por las organizaciones de la sociedad civil fue aprobada por unanimidad y publicada el 9 de febrero del 2004 por el Congreso de la Unión, y hasta la fecha regula los vínculos y responsabilidades entre gobiernos y OCC. En los años recientes, las OSCs también hemos formado parte activa y responsable de los movimientos ciudadanos, entre los que destaca el Cinturón de Paz en San Cristóbal de las Casas, 1994, el Movimiento por la Paz, por Justicia y Dignidad, 2011, Yo Soy 132, 2012, y la Solidaridad por las y los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa, 2014, a la lucha contra la trata y la explotación sexual. Así pues, hemos sido y somos parte del corazón de la resistencia al neoliberalismo. También hemos sido y somos parte del diverso tejido de promoción y defensa de los derechos humanos y de búsqueda de paz en los territorios. Impulsa proyectos y gérmenes de justicia que a la vez anuncian rutas para la transformación profunda de México en una patria para todos y todas. Estamos de acuerdo con diversas políticas del gobierno actual, como el combate a la corrupción y al huachicoleo, la recuperación de la rectoría del Estado sobre el petróleo y la energía eléctrica, la distribución de los recursos a los más pobres, a las madres solteras, a las personas con discapacidad, a las y los estudiantes, a las personas de la tercera edad, a las y los campesinos, lo cual sin duda es un punto de partida importante para la justicia social y la distribución de la riqueza. Pero estas medidas por sí mismas no generan políticas públicas suficientes para reconstruir el tejido social, para impulsar las capacidades productivas de toda la sociedad, para hacer vigentes todos los derechos humanos, alcanzar la justicia para los y los familiares de las y los desaparecidos, y para el combate a fondo a las causas de pobreza, la violencia, la discriminación, la migración y el cambio climático. Más allá de los discursos, para un verdadero combate al neoliberalismo y a la corrupción, es fundamental una amplia, crítica y creativa participación de las y los ciudadanos y de sus organizaciones, a fin de que la cuarta transformación no quede como un proyecto de un Estado fallido y sin corazón, pues para poder arraigar requiere entusiasmar con propuestas visibles, sumar todas las fuerzas disponibles, ir mucho más allá del corporativismo y proponer dispositivos de participación que permitan incidir en las políticas públicas. No estamos de acuerdo con el estilo personal de no reconocer a otros actores del presente y del futuro del país, ni de ignorar a millones de compañeras y compañeros que hemos caminado juntos durante muchos años de amplia participación ciudadana para construir una patria. Tampoco estamos de acuerdo en no dialogar en serio y a fondo en todos los actores sociales y políticos del país. Se está imponiendo una visión y un discurso único de corte autoritario que, al no estimular la participación ciudadana y escuchar las diversas voces para generar consenso en torno a las políticas públicas, debilita el tejido social y disminuye el apoyo popular. Y tiene que buscar el apoyo de grandes empresarios neoliberales, del ejército y de las fuerzas armadas. El Encuentro Nacional de Organizaciones de la Sociedad Civil reconoce los importantes logros del gobierno y reiteramos que las OSCs que trabajamos en la promoción de los derechos humanos, la no discriminación, la igualdad entre hombres y mujeres, el cuidado del medio ambiente y la participación ciudadana democrática, no somos opositoras, sino somos aliadas de esta transformación. Sin embargo, no compartimos el discurso único ni las prácticas corporativas y fiscales represivas de la relación con las organizaciones ciudadanas y académicas, las cuales están cancelando los espacios cívicos. Nos consideramos aliados conscientes, responsables, críticos y propositivos. Por tanto, invitamos genuinamente al gobierno federal
a los estatales y municipales a un diálogo político que implica el reconocimiento a nuestras organizaciones para construir, tomando en cuenta la historia, la experiencia y la voz de todas y todos. Con horizontes sociales y políticos comunes, una agenda compartida que nos permita a ciudadanía y al gobierno enfrentar de común acuerdo al neoliberalismo, la exclusión, la injusticia y la discriminación social de género y ambiental a través de la más amplia participación ciudadana en el diseño y operación de las políticas públicas. Las OSCs participantes en el encuentro nacional decidimos trabajar juntas, unir esfuerzos para construir agendas comunes y así con entusiasmo sumar a más organizaciones de la sociedad civil para contribuir al bienestar del pueblo, el sentido último de nuestro trabajo y de nuestro compromiso ciudadano. Por el reconocimiento de los derechos de la sociedad civil, Encuentro Nacional de las Organizaciones de la Sociedad Civil, Ciudad de México, 21 de octubre de 2021. Entonces, bueno, pues acá está el pronunciamiento y pues queremos enfatizar que tenemos derecho de existir, tenemos derecho de participar y tenemos derecho de seguir construyendo juntos y juntas con comunidades, mujeres, hombres, campesinos, pueblos indígenas, niños, niñas y adolescentes, un bienestar por una vida digna. Gracias. Bueno, pues ahora le paso el micrófono a Elizabeth Yu, que nos va a compartir un poco de historia del Centro de Estudios Ecuménicos y algunos retos que también ella ha ubicado. Gracias. Muy buenas tardes. Pues es complejo hacer eventos en un sistema híbrido. Quienes estamos presentes estamos preocupados de si nos están escuchando. Quienes nos están escuchando y viendo en línea están preocupados de ver si se les va el internet. Entonces creo que esta es como la vida cotidiana del día de hoy, ¿no? Y así es como se trabaja. Me recuerda esto una oración de Óscar Arnulfo Romero, un mártir salvadoreño y finalmente un santo para toda América, que decía que no éramos profetas, que no somos profetas más que del futuro que no nos corresponde o que no es nuestro. Pero finalmente, al no ser los grandes profetas, sí somos los trabajadores. Y dentro de esto, lo que podemos hacer, lo buscamos hacer muy bien. Yo creo que esto es algo que caracteriza la labor del CE. Se busca hacer las cosas y se busca hacerlas bien. Y por lo tanto podemos respirar tranquilo, que si en ocasiones no sale como si nosotros quisiéramos, mañana podemos volver en híbrido. Y yo creo que así es como se ha trabajado y esto es algo que ha marcado la subsistencia de los últimos 53 años. Entonces yo creo que ese es un elemento en común, porque si ustedes vieran aquí a la gente que está en presencial, el nivel de angustia es altísimo. ¿Qué nos va a salir mal? ¿Cuándo se va a ir el internet? Pero así ha sido la realidad del CE en los últimos 53 años. Hay de un día a otro, no hay fondos, no hay dinero para pagar salarios, no hay recursos para poder ir a las comunidades, no hay las condiciones de seguridad para ir a ellas. Y yo creo que esto es lo que ha perseguido, ha seguido, pero también ha motivado las raíces de jacaranda que ustedes plantean del CE. La jacaranda parece muerta durante muchos meses. O sea, parece que no tiene nada y de pronto, ¡pum!, sale, florece de una manera extraordinaria y después es verde. Entonces, esta es la parte que creo que es importante rescatar. Y finalmente, bueno, pues recordemos un poquito y de manera muy breve, prometo, el tema de qué es el CE, ¿no? ¿Qué pasó aquí? Yo creo que todos los que estamos presentes sabemos, pero de pronto hay un par de ideas que creo que es bueno recordar. Desde 1978, ¿no? El pastor luterano Rolf Lahusen y el sacerdote católico Franz van der Hof tienen esta idea de abrirse a un compromiso social de la Iglesia con los diferentes sectores marginados y de crear lo que se mantiene
es un espacio de encuentro donde hay diálogo, donde hay mayor conocimiento tanto de la realidad como de las metodologías de acción, y después un espacio de acción en cooperación y en colaboración. ¿Para qué? Para contribuir a la vida digna y a condiciones de mayor solidaridad y paz con una perspectiva ecuménica y un compromiso social. Creo que estos objetivos de pronto hay que recordarlos. Esto sonaba razonable en 1968, suena razonable en 2021. 1968 marcado por todos los errores, horrores y esperanzas políticas y sociales. 2021 marcado por todos los horrores, errores y sin embargo también las esperanzas de las comunidades que se reconstruyen y que buscan promover una organización comunitaria y ciudadana. Podríamos identificar, o hasta 2019 se podrían identificar 5 etapas. Yo creo que se va por la sexta. Ya no hay más. ¿Cómo llamar a la sexta? ¿Quién sabe? Porque los nombres de las primeras 5 etapas son muy elegantes. El sexto, vamos a tratar de encontrarle un nombre que sea realista y que sea propositivo. Estas etapas, de manera muy breve, fueron del 68 al 88, los primeros 20 años, que se buscó la unidad de los diversos para la vida y la construcción de una casa para todos. 1968, esto es tremendamente provocador. En 2021 sigue siendo provocador hablar de una casa común, cuando el discurso en estos 50 años ha aumentado y ha progresado tanto, pero la realidad se ha quedado un poco atrás en términos de lo que realmente significa construir esta casa para todos, con respeto y cooperación entre los diferentes movimientos religiosos, entre nuestras diversas ideologías, y el objetivo se mantiene, el de la búsqueda a contribuir por la paz y la solidaridad. En un segundo periodo, 88 a 94, recién Ana Paula nos lo recuerda, un caos político que se da en México, pues entonces es una etapa de participación política de los cristianos. Y el objeto es el de poder construir como sujeto al pueblo, con un proyecto histórico y acciones claras para la democracia. Que logró grandes frutos, también presenta importantes retos a partir de este periodo. En este periodo quiero de manera de corazón resaltar la parte de la creación del Fondo de Apoyo a Pequeños Proyectos, que es el FAP, que fue la manera como yo tuve la oportunidad de entrar al CEE a través del apoyo que Ana Paula coordinaba, precisamente en dar 2 ideas. Me acuerdo que no fueron más de 2 ideas, porque aquí fluían las ideas y yo tenía 2, pero fueron aceptadas y eso fue el camino de entrada. Y bueno, pues es algo que agradezco al FAP y al CEE de manera enorme. Tercer periodo, del 94 al 97, muy breve este periodo, pero precisamente enfocado en la lucha social y civil por la democracia, en donde la búsqueda es por una fe liberadora, una educación emancipadora y una ciudadanía que estuviera más consciente de la necesidad de participar en esta búsqueda de una democracia que se construyera desde los pequeños espacios hasta a nivel república. Y todo esto en un proceso complejo, precisamente para el CEE, de desarrollar un discurso incluyente y propositivo. Cuarto periodo, ya más largo, del 97 al 2010, donde se busca el desarrollo integral y la intervención local y regional. Los elementos que encontramos en este periodo, de manera como muy precisa, fueron el ecumenismo social, la equidad de género y derechos humanos, y la búsqueda para fortalecer los procesos eclesiales y civiles
de desarrollo y construcción de cultura democrática. Es decir, vamos buscando formas cada vez más participativas y cada vez más, como con más carnita, con respecto a cómo es que se puede hacer esta construcción de los sujetos sociales. La quinta etapa, hasta 2019, pensábamos que todavía estábamos en ella, y veo el suspiro de un par de personas de decir sí, y quién sabe qué pasó, pero sí sabemos qué pasó, que fue la etapa de ecumenismo y ciudadanía. Aquí ya las alternativas ecuménicas de paz y derechos colectivos son mucho más desarrolladas, al igual que la transformación social. Se busca a través de proyectos muy específicos mejorar las condiciones de vida digna, la convivencia pacífica y la espiritualidad, promoviendo el encuentro, el diálogo y los intercambios de experiencias. Ya ese, en esta etapa madura, tiene una serie de experiencias de las cuales puede aprender. Aprender de aquello que se hizo bien y muy bien, pero también aprender de aquello que debe replantearse para responder a las necesidades tan cambiantes que se... Creo yo que tenemos ahora pendiente, como decíamos, o empezamos una sexta etapa que comienza a partir de 2020, que a Ana Paula le toca la dirección en esta etapa en un momento coyuntural y estructural terrible, pero que nos puede llevar a nuevos aprendizajes y por lo tanto a nuevas experiencias. Yo no quisiera llamar esta etapa la de pandemia y pospandemia. Me parece que ya pandemia y pospandemia, como además la pandemia ya va a ser parte de nuestra vida, me parece que hablar de pospandemia no viene mucho al caso. Y hablar de nueva normalidad creo que tampoco. O las normalidades son o no son, pero no son nuevas y viejas normalidades. O sea, el trabajo que actualmente se hace en Coahuila, Guerrero, Oaxaca, Puebla y la Ciudad de México es una labor que se realiza frente a una pandemia de salud, pero también frente a una realidad económica, social e incluso de crisis existencial que no se había visto nunca. No se había visto en un siglo frente a la pandemia de 1919, pero en condiciones que son completamente diferentes. Y una de ellas, y uno de los grandes, de las grandes esperanzas que nos quedan, es precisamente esta posibilidad de comunicarnos con quienes estamos tan cerca y quienes estamos tan lejos. Y eso no necesariamente significa una geografía. Hoy en día encontramos personas muy alejadas que las tengo al lado de mí en el transporte público. Y encuentro personas del otro lado del mundo que comparten y compartimos esta necesidad de diálogo tan relevante. Me parece fundamental este documento que Ana Paula nos acaba de compartir y que presenta la opinión de grupos que no se hubieran podido reunir bajo ninguna otra circunstancia, sino con la presente. Es decir, no se hubieran podido reunir a cientos de organizaciones civiles de manera presencial por imposibilidad geográfica, por imposibilidad económica y muchas veces incluso por imposibilidad ideológica. O sea, yo no me acerco a ti aunque tenemos un punto de vista en común. Hoy en día ese punto de vista en común es el piso o la base sobre la cual nosotros podemos seguir trabajando. Y frente a esto, entonces, bueno, ¿cuáles serían rápidamente los logros y los retos o desafíos que nosotros enfrentamos? Y entonces, bueno, dentro de los logros tenemos pues los estatutos comunitarios que se han ido desarrollando con la participación de las diferentes comunidades y en los idiomas originarios, esto especialmente en la montaña de Guerrero. El sistema normativo que se respaldó y que se apoyó de manera importantísima en Ayutla de los Libres en Guerrero por usos y costumbres.
la recuperación de la memoria de la siembra y alimentación en Oaxaca, que permite este vínculo entre la espiritualidad con la tierra y el cuidado nuevamente de la casa común. Ese sueño, esa utopía, esa realidad parcial que ha podido desarrollar el CE en 53 años. El tema del feminismo o los trabajos a favor del feminismo comunitario para incrementar la participación de las mujeres, para compartir sus experiencias, fortalecer sus capacidades e intercambiar estrategias. El tema también, el gran aporte que se ha dado a través de la radio comunitaria feminista de Chilate, la incidencia en la defensa del territorio desde la fe, la incidencia en el control de armas, el tema del programa de acompañamiento y los buscadores a familiares de búsqueda y desapariciones, y la participación política a mujeres, niñas, niños y adolescentes, a la vez se ha dado estos acompañamientos a estos grupos. ¿Qué fortalezas hay? Yo veo fortalezas divididas en dos partes. Una, la fortaleza de la institución, y dos, las fortalezas del equipo. Y del equipo que está en 2021. Que ya el hecho de que esté en 2021 es un logro ya muy importante. Las fortalezas que genera el CE, pues definitivamente son su trayectoria histórica, su espíritu ecuménico, su apertura a la diversidad, y esta parte ha sido compleja. Hay este ir y venir de personas que somos completamente diferentes, con formaciones distintas, incluso con ideologías distintas, pero que nos sentamos a la mesa para poder dialogar algunos aspectos que nos mueven y nos conmueven. Y la conexión en una conexión objetiva entre fe y espiritualidad con las realidades políticas y sociales. Creo que esto le da un matiz muy particular al CE que no podemos olvidar. No estamos desvinculados, tenemos los pies de barro muy firmemente en la tierra, pero eso no significa que se pueda ver hacia lo que va más allá de la realidad material en un momento determinado. Y el equipo, bueno, ¿qué puedo decir del equipo? Es admirable el compromiso, el pensamiento y actuación colectiva, la democratización de los espacios. Incluso le dije a Ana Paula, a veces la democratización llevada hasta los extremos, un poquito quizá a veces en demasía, pero más vale en demasía que en defecto. La organización, la actuación y la evaluación continua que siempre se ha hecho, el conocimiento de sus metodologías de intervención y un elemento fundamental, la comprensión de los contextos y las territorialidades, de tal manera que las acciones ejercidas en un espacio específico no sean implementadas ni nada más tropicalizadas de un momento a otro, sino que se busca conocer a fondo, intercambiar saberes con las comunidades y de ahí ese proceso de aprendizaje. Creo que la lección a mí me deja como extraordinaria el CE, es esa capacidad de aprender y capacidad de evolucionar. Frente a esto, frente a esta riqueza que me gozo en poder compartir, aunque sea en ocasiones tangencialmente, ¿cuáles son los desafíos? Bueno, los desafíos históricos, llamaría los desafíos históricos y los desafíos a partir del año pasado. Los desafíos que se mantienen, pues, es generar la seguridad de las personas y los riesgos, y de las redes. ¿Por qué? Porque cada vez el riesgo por la violencia y la pandemia se incrementan, pero desde siempre ha sido difícil poder generar la seguridad tanto del equipo como de las personas con quienes se trabaja. La relación con las y los sujetos de procesos centrada en objetivos
y no centrada en pasiones personales o agendas particulares, sino poder mantener esta correlación muy crítica frente a los diversos poderes que existen. La tercera, que se planteaba siempre, ha sido la búsqueda de recursos. Y vaya que la búsqueda de recursos hoy en día se vuelve, veo caras de ¿cómo crees? Tremenda, es el pan nuestro de cada día. Sin embargo, a pesar de que hay menos recursos para las organizaciones de la sociedad civil, el CE ha podido encontrar nuevos espacios gracias a nuevas maneras de enfrentar la realidad. Y creo que esto es un logro al mismo tiempo que se mantiene como desafío. El hecho de que se haya podido mantener el CE en 2021, creo que es en sí mismo un gran logro. La supervivencia hoy en día de organizaciones sociales, de empresas e inclusive de familias se ha vuelto tremendamente difícil. Y esto solo se logra en el momento en el que se recupera el desafío original y se le da nueva vida, que es el de continuar con fidelidad en el diálogo, la reflexión y la acción para que de manera colaborativa pueda enfrentarse las nuevas condiciones de vida. Creo que este continuar con fidelidad, trabajando de cerca y de lejos en estos nuevos tiempos, es el mayor desafío, pero que se tienen todas las herramientas y la pasión y compasión en términos de compartir corazones para poder continuar. No me resta más que felicitar al CE, a cada una y uno de ustedes, los integrantes que están aquí en el caminar diario, por este ser y hacer, pero principalmente por el mantener el ser del CE que nos ha dado a muchos de nosotros una manera nueva de ver la vida y que mantiene para muchos de nosotros, incluso a quienes hemos tenido pérdidas en esta pandemia, la esperanza de que verdaderamente, aunque no seamos profetas, sí somos trabajadores de un futuro que se construye día a día. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Tus palabras que tuvieron mucho ánimo en el corazón. No veo las caras de todos acá, con una gran sonrisa abajo del cubrebocas, pero los ojos son quienes hablan. Muchas gracias por tus palabras, que nos orientan muchísimo. Antes de darle la palabra a Ricardo, delante de los socios del CE, que también agradecemos su presencia, quisiera compartir un poco de las felicitaciones que han llegado al chat, ¿no? Al Facebook, al PAC que hay en las redes sociales, ¿no? Pues les comparto de Josefina Ceballos de Rivero Sertul. Siempre es una sorpresa grata. Ya se me movió, pero bueno. Muchas felicidades, queridos compañeros y compañeros del CE. Que los aniversarios no se acaben, que la solidaridad y cariño que compartan sigan desbordándose. Muchas gracias. Siempre es una sorpresa grata encontrarles desde distintos frentes, generando proyectos, construyendo espacios dignos y libres. Es desde Josefina Ceballos, de Rivera Sertul. Muchas felicidades. Que Dios les colme de bendiciones y gracias por el apoyo y acompañamiento. Héctor Sánchez Romero. Muchas felicidades, que sigan cumpliendo muchos años más para que nos sigan apoyando en favor de los derechos comunitarios y acompañarnos en las diferentes actividades que promueven los pueblos originarios. Mil gracias por estar de pie con nosotros. Muchas felicidades por su aniversario. Ha sido una experiencia muy rica caminar con ustedes algunos años. Que Dios bendiga la labor que realizan de forma ecuménica, paz y bien. Muchas felicidades, admirables compañeros, compañeras del CE. Feliz cumpleaños, CEAC, Manuel López Alavés. Felicidades al CE, muchos abrazos al equipo y a todas nuestras hermanas y hermanos. Desde el Feminismo Comunitario de la Costa Chica de Guerrero,
agradecer a este acompañamiento que nos ha permitido caminar en colectivo. Gracias por su camino y su lucha. Gracias por compartir, Gerardo Cruz. Qué felicidad saber que tantos corazones se han unido a lo largo de los 53 años por tratar de habitar la tierra humanamente. Tantos caminos recorridos de tantos pies tan diferentes. Fue el azar llegar a ustedes, pero con decisión consciente me quedo entre ustedes. Feliz aniversario a todos. Bueno, pues no ponen nombre, pero les vamos agradeciendo mucho estas felicitaciones. Gracias al CEI, gracias por su trabajo y compromiso. Un abrazo de Karen Castillo. Muchas felicidades a todas y todos. Qué alegría celebrar la caminada de Mariana Álvarez y Casa. Felicidades a todos el maravilloso equipo del CEI, de Rebeca Montemayor. Amigos CEE, de todo corazón deseo que hoy nuestro Jesús misericordioso te regale un bonito día con agradables sorpresas. Felicidades, bendiciones y la vida vencerá. Bueno, y quiero leer unos que están en el Facebook. De Yael de la Luz, que es colaboradora del CEI. Toda la suerte, muchas gracias por haber sido parte de mi vida, por tantas enseñanzas y por tanto amor. Y bueno, pues así seguimos con las felicitaciones. Muchas gracias, les invitamos a seguir con las felicitaciones, llenándoles en el pad que está difundido en el Facebook del CEI. Ahora sí, muchas gracias, Ricardo. Pues gracias por darme la palabra en este 53 aniversario del Centro de Estudios, y me dio mucho gusto escuchar el contexto que nos platica Elizabeth Judd sobre las etapas en las que ha atravesado el CEI. Y yo me quiero referir, me va a dar pretexto para hablar tanto de los desafíos como de los aprendizajes del CEI, el saber que fui parte de la quinta etapa. Porque según escuché bien, Elizabeth, me sacarás de duda, el 2010 terminó la cuarta etapa, lo cual quiere decir, si las matemáticas no me fallan, que el 2011 inició la quinta etapa. Bueno, justamente en esta quinta etapa tuve la oportunidad de, en agosto del 2011, de ser promotor, integrarme como promotor al Centro de Estudios Ecuménicos, invitado originalmente por la pastora bautista Rebeca Montemayor, que en aquel entonces estábamos en el contexto del surgimiento del movimiento por la paz con justicia y dignidad. Vaya que eran desafíos también en aquel entonces. Estábamos iniciando una nueva etapa. En el mundo se estaban dando también muchas cosas. En el 2011 recordarán la primavera árabe, por ejemplo, que se dio también a principios del 2011. Y bueno, muchos otros acontecimientos internacionales y nacionales. Pero ya para referirme a esta etapa del 2011, pues yo estuve como promotor en el Centro de Estudios Ecuménicos del 2011 al 2014. Y en esta etapa tuve el privilegio de que con algunos compañeras y compañeros, y en aquel entonces con quien era la directora del CEI, Sara San Martín, fuimos parte de algo que le llamábamos, una de las digamos, de los lugares de trabajo que teníamos aquí en el CEI, que era Acción Ecuménica. Estaba Territorios y algunas otras cosas que cambiaron ya de nombre después. Pero Acción Ecuménica, en aquel entonces que formábamos parte, Rebeca Mayor, José Guadalupe Sánchez, su servidor, después entró Yael, justamente, etc. Pero en ese tiempo, y prácticamente entrando al CEI, se dio la iniciativa por parte del equipo del CEI de que debiéramos de apoyar de alguna manera a las víctimas de las que se estaban haciéndose un equipo, un conjunto de personas lastimadas por la desaparición forzada, por los asesinatos
Y recuerdo que muy cerca de aquí, en las oficinas de la Casa de la Solidaridad, a 3 cuadras de por acá, se tenían reuniones en las que eran muy nutridas. Había mucha gente de muchas organizaciones también, mucha gente que estaba buscando justicia y que aparecieran con vida sus familiares. Vivos los queremos, vivos se los llevaron, vivos los queremos, era la consigna en aquel entonces. Y se formó en aquellos primeros días de agosto del 2011, dentro de las personas que como cristianos estábamos queriendo apoyar a las víctimas, y la iniciativa de Javier Sicilia y de muchos otros más que estaban por ahí, llegamos muchos cristianos, algunos religiosos, religiosas, algunos otros laicos, pero que querían hacer algo, querían de alguna forma participar en el apoyo, en el acompañamiento a las víctimas de la violencia. Y se formó en aquel entonces una comisión ecuménica dentro del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad. Pero paralelamente aquí en el CE ya estábamos buscando qué hacer más, qué otras cosas podríamos hacer. Y lo que se formó fue una iniciativa en la que el nombre no surgió fácil, no surgió de inmediato, pero que ahora se llama Iglesias por la Paz. Iglesias por la Paz, bueno, pensamos varios nombres y se acordarán los que estábamos en aquel entonces, en el 2002, Creyentes por la Paz y no sé qué, muchas otras cosas, pero como queríamos llegar no solamente a los laicos, sino queríamos llegar a las instituciones, queríamos llegar a las iglesias. Y digo iglesias, por supuesto, porque era algo ecuménico, católicos, evangélicos e incluso más allá de lo ecuménico, lo interreligioso, pero no se dio mucho a ese nivel, ¿no? De tener musulmanes o judíos, ¿no? Pero sí al menos muchos cristianos de distintas confesiones. Y los primeros días de septiembre del 2011, a través de mucho trabajo, de muchas articulaciones, y eso es uno también, voy a ir metiendo algunos de los logros que ha tenido ese mientras estoy aquí platicando, que era esta capacidad de articular con tantos grupos y tantas personas. Articular no solamente con creyentes, sino articular con muchas personas en este concepto que es el significado del ecumenismo, la casa común. ¿Cuáles eran aquellas circunstancias que nos unían y que nos mantenían unidos en ciertas luchas, en ciertas problemáticas, en distintos ámbitos, en distintas regiones, etc.? Pues la búsqueda de la justicia, del bien común, de la solidaridad, de la compasión, etc. Esos valores y esos logros, el C tuvo esa capacidad de articular y de unir y de juntar a muchas organizaciones. Y en aquel entonces, como iniciativa del C, y siempre que tengo oportunidad lo digo y lo repito, Iglesias por la Paz nació en el C. Fue una iniciativa del C, de los que estábamos en aquel entonces, iniciando la quinta etapa, por llamarla de alguna manera. Y a través del tiempo, bueno, ya se dieron muchas cosas. Sí apoyamos como Centro de Estudios Ecuménicos las iniciativas que se dieron en el Movimiento por la Paz, en un periodo que también de mucha incidencia fue entre el 2011 y el 2014 también, en el Movimiento por la Paz, donde se dieron esas caravanas al norte, esa al sur, en la cual yo tuve la oportunidad de participar. José Guadalupe fue a la del norte y Yael fue a la de Estados Unidos. Entonces, hasta en eso también mucha diversidad de actores, ¿no?, que estuvimos presentes en esas circunstancias. Y bueno, uno de los logros del Movimiento por la Paz, que también fue empujada por todos los que estábamos siendo parte del Movimiento por la Paz, el Centro de Estudios Ecuménicos y ya Iglesias por la Paz como una nueva iniciativa, un nuevo colectivo de creyentes que empujaban hacia la construcción de paz,
ya sea al acompañamiento a las víctimas de violencia. ¿Y qué es ese acompañamiento? Yo digo, acompañar, ¿qué es eso? Acompañar es incidir, es meter el hombro, es meter el cuerpo, es no estar ni adelante ni atrás de las víctimas, es estar al lado, es estar con él, no estar de él, no hacer cosas para él, no, es estar con él. Y eso es lo que tratamos de hacer como Iglesias por la Paz con la mayoría de las víctimas. Y ese es otro de los logros del Centro de Estudios Ecuménicos, que es el estar en el proceso, estar en todas aquellas circunstancias de liderazgos, de propuestas autonómicas, de sustentabilidad, de todo aquello que implicaba el trabajar junto con, no solamente para, o ni siquiera eso era, no era para, era con. Y así vemos los procesos que se dieron en Guerrero, cómo siguen ahora, ¿no? En Guerrero, los que ya comentaba también Elizabeth, en Coahuila, en Oaxaca, en Puebla. Recuerdo cómo se involucraban tanto, o cómo en alguna medida los miembros del CES se involucraban tanto, que recuerdo muy bien, y Ana Paula también se va a acordar mucho, de aquella vez que en Puebla secuestraron a un grupo de personas y ¡pum!, se desataron las alarmas hablando de la cuestión de seguridad. De hecho, sí empezamos a temer por la seguridad de Ana Paula cuando fue secuestrada por, no sé, habrán sido horas o días, no sé, un día completo. Entonces, pues bueno, ¿y por qué le sucedió eso a Ana Paula? Pues no porque fue de visita, a hacer una visita social, fue porque estaba metida y comprometida en el proceso social comunitario de las personas con las que estaba, a las personas que estaba acompañando. Entonces, pues sí, fue una gran satisfacción el poder colaborar en el C, en aquel entonces, de esa etapa histórica tan importante que se dio y que continuó, por supuesto. Ya escuchamos también en este manifiesto, en el pronunciamiento, como también en el 2012 surgió los de Yo Soy 132, y luego en septiembre del 2014 pues se dieron las circunstancias de la desaparición de los 43 de Ayotzinapa, y en la que el C e Iglesias por la Paz estuvieron acompañando desde el principio. Recuerdo todo lo que implicaba la organización de celebraciones ecuménicas para visibilizar, de momento, para visibilizar ese gran problema que estaba siendo ya desesperante en México, ¿no? Lo que fue esas consecuencias de la guerra contra el narco, la guerra contra las drogas, que fue todo un pretexto para meter la bota autoritaria en toda la sociedad, ¿no? Contra el pueblo, ¿no? Y todo eso que sucedió en esas primeras etapas, pues también fueron aprendizajes. En lo que a mí se refiere, también el CEN, el Centro de Estudios Ecuménicos, ha sido una escuela. Una escuela donde en muchas ocasiones pude aprender cómo hacer nuevas estrategias de incidencia social, de educación popular, de ecumenismo aplicado y de la oportunidad de interactuar con otros actores sociales y articular, sobre todo articular, con muchas organizaciones y personas comprometidas con la transformación, que es uno de los básicos del C. El C existe también para transformar. No la primera, no la segunda, no la tercera, no la cuarta transformación. Todo el tiempo está incidiendo en la sociedad y en los grupos, ya sea local, regional, y hasta si pudiéramos decir que nacional, porque está en varios estados, ¿no? Entonces, yo creo que es una también de las grandes contribuciones que hace el C a los que llegamos a formar parte como promotores del Centro de Estudios Ecuménicos, que es una escuela donde aprendemos muchas cosas. Yo entré casi como un imberbe, la verdad, porque yo soy pastor evangélico y
muy interesado en las luchas sociales y en la teología de la liberación, etc. Pero lo que era la práctica del activismo, lo que era la práctica de la incidencia social, pues esa la aprendí aquí en el CE. Y a los compañeras y compañeros que forman parte actualmente del CE, pues yo les digo, aprendan mucho. Es más, van a aprender mucho y van, como ahorita con estas circunstancias técnicas, hombre, tómenlo como un aprendizaje, ya lo dijo Elizabeth, ya lo dijo Ana. Es un aprendizaje y de esta seguramente van a salir más muchos para las cuestiones técnicas y para lo que venga, para todo lo demás. Y en cuanto a los desafíos, y ya para cerrar esta participación, los desafíos no son tan diferentes. Ahora son de otras características, como lo que hablábamos o lo que nos compartía Ana Paula de estas circunstancias fiscales, legales, y estas como ganas de acotar el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil, como que ya no son necesarias, o escuchamos desde las alturas gubernamentales, pues puesto que ya está el gobierno, ¿no?, para resolver todas esas circunstancias negativas y de opresión y de desigualdad y de muchas otras cosas más que lamentablemente en nuestro México querido siguen sucediendo. Pero las organizaciones de la sociedad civil son el corazón de las transformaciones sociales, porque los gobiernos siempre van a ir, y como lo sabemos, más por sus intereses, más por la burocracia, más por beneficios de grupo, etc. Pero las organizaciones de la sociedad civil, como el CE, están porque quieren transformar las cosas hacia la justicia social. Hay una ética en el trabajo del Centro de Estudios Ecuménicos, de muchas organizaciones también, pero hablando del CE, hay una ética de trabajo, una ética de aplicación de los valores fundamentales que nos mueven, que nos hacen vibrar, que nos hacen respirar. El CE está ahí en estos. ¿Y cuáles son estos desafíos? Pues bueno, seguir articulando. Por ejemplo, me gustó mucho saber esto, ¿no?, de que tantas organizaciones se juntaron ese 21 de octubre. Esa es una gran oportunidad de articular, bueno, no de iniciar, por supuesto, de seguir, de continuar con las articulaciones. Ese era uno de nuestros grandes retos cuando estaba yo en el 2011, 2014. De los grandes retos era siempre tratar de ver cómo hacíamos las cosas con otros actores. Porque, como sé, solitos no se iba a poder. Era necesario articular con muchas organizaciones. Y así fue. Y también en carne propia estoy viendo esas dificultades de los recursos, por ejemplo. En algún tiempo el Observatorio Eclesial fue parte, o fue una de las articulaciones del Centro de Estudios Ecuménicos, y actualmente yo laboro en el Observatorio Eclesial en la edición de un boletín que se llama Alas. Y bueno, este año hubiese cerrado ese boletín Alas porque ya no había recursos. Y yo le tuve que decir a Gabriela Juárez, quien está a cargo del Observatorio Eclesial, lo siento, ya no puedo seguir adelante si no hay recursos. Y bueno, pues a tal grado se movió esa cosa que Miguel Concha, que ustedes también han de tener idea de quién es, este gran dominico, director del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, articulista de la jornada por muchísimos años, cuando se enteró que el boletín Alas iba a cerrar, dijo, no, a ver, que le dijo a José Guadalupe, hazme dame un panorama de lo que está pasando y vamos a difundir en la jornada. Y sí, efectivamente escribió un artículo específico relacionado con la importancia que pudiera tener un medio de difusión como ese boletín Alas del Observatorio Eclesial para que siguiera existiendo, para que siguiera circulando. ¿Y todo por qué? Porque no había recursos. Pero gracias a Dios surgió esta situación, y lo cual es también como esperanza para todos los que andamos en esas,
de que cuando difundimos, que cuando procuramos, que cuando anunciamos, cuando solicitamos, hay respuesta. Si hay respuesta, nada más hay que abrir la boca. Nada más hay que ponernos de pie, hablarlo y decirlo. Y eso era algo que nos faltó. Y es uno de los desafíos, otra vez, pues ya que lo comenta Elizabeth, pues yo lo reitero, sí, efectivamente, los recursos, la procuración de fondos, y se puede hacer algo al respecto. Y que viene, pues, yo sé que con estas nuevas realidades, estas circunstancias un poco apocalípticas, a lo mejor ustedes han visto en Netflix una serie que se llama Black Mirror. Yo ya no veo muchos de esos porque me deprimen muchísimo, porque todos terminan mal. Pero pareciera ser que estamos como en una situación así en la realidad, ¿no? Pues debemos superar eso, debemos superarlo porque seguimos vivos, porque gracias a Dios estamos sanos, y porque sé que muchos y muchas de los que están aquí trabajando en el CEP van a poner su granito de conocimiento, de habilidades, de juventud, y que eso es algo también muy bueno. Hay mucha juventud que va a seguir adelante transformando esta realidad. Pues yo creo que lo dejo aquí. Espero haber abarcado un poco acerca. Ya no quise repetir mucho de los desafíos porque ya saben que me ganó. Pero está muy bien. Algunos simplemente son esos, ¿no? De los que ya escuchamos, y seguir adelante con todo lo que nos viene encima. Son tiempos muy desafiantes, pero los retos debemos de tomarlos y siempre. Gracias. Gracias, Pablo, por enumerar tu estancia en el CEP, que fue muy buena, y por todos los mensajes que nos das, también nos rebosas el corazón de esperanza. Muchas gracias. Pues seguimos con las felicitaciones. Gracias a todos y a todas por hacerse presentes. Llegó felicitación de la Universidad Toyola Pacífico, que me manda un videíto que acá pues lo vamos a poner en las redes sociales, pero muchas gracias. Quiero leer la felicitación de CCM, del Centro Menonita, que está bien bonita su felicitación, les agradecemos mucho. Dice: un aniversario de alto sentido de inclusión. Nos sorprendemos del tiempo y a veces nos asustamos con sus pasos, pero pocas veces lo agradecemos. Sin el tiempo no podríamos admirarnos. En especial, no podríamos ser capaces de ver los cambios y las transformaciones. Hoy damos gracias a Dios, la providencia, la vida y el tiempo por poder vislumbrar todo el brillo y todo el fulgor de una organización como el CEP. Sabemos, sin tener que haberlo vivido todo con ustedes, que la construcción ha costado y ha tenido un precio, pero esas cosas de cerca y de lejos hacen que apreciemos más el paso de los años. Les que laboran hoy en el CEP son herederas de esas lecciones y esos impactos, y lo que les vemos y acompañamos desde afuera, no podemos hacer otra cosa que celebrar con ustedes un momento más, un alcance más, augurar un destino próspero y abundante de ricas y maravillosas experiencias de transformación, de plenitud de vida y de abundancia en lo humano, lo ambiental, lo comunitario, lo esforzado y lo que es perseguido con la profundidad del alma y el corazón. Felicitaciones les desea el Comité Central Menonita de México. Está súper bonito, les agradecemos mucho. Están muy bonitos los mensajes de felicitación de todos y todas, ¿no? Los iremos mencionando a lo largo del tiempo en las redes sociales, ¿no? Agradecemos mucho y también aprovechamos esta oportunidad de contactarlos y dialogar, aunque sean a distancia, para invitarlos a una iniciativa que estamos emprendiendo, que es una campaña de procuración de fondos, donde necesitamos las redes amigos y amigos del CEP para que construir esta comunidad ecuménica, ¿no? Como dice nuestro compañero Humberto. Pues a lo largo del día va a estar apareciendo un video de invitación. Les esperamos y de todo corazón les pedimos esta colaboración solidaria que nos tiene de esperanza para seguir ese trabajo que se sume más a estos 53 años, ¿no? Entonces, les agradecemos mucho pues su posible colaboración solidaria, no se les olvide. Y también mencionar a 3 personitas que hicieron posible este evento,
que desde ayer han estado en la colaboración, bueno, en todo el revestimiento de la oficina, que si ustedes la vieran está súper bonita, ¿no? En especial a Humberto, a Carmen, a Gaby, que son el equipo de procuración y comunicación de fondos, que le han echado un montón de pasión, ¿no? Que no perdieron la paciencia hace ratito, yo casi lloro. Pero ellos no, ellas no, estuvieron ahí al pie del cañón. Muchísimas gracias. Sé que también tienen poco tiempo en el C, pero con todo el esfuerzo que han tenido en este tiempo, pues, se les agradece un montón. También les damos la bienvenida a su equipo y también la bienvenida a su juventud. Muchas gracias. Y bueno, pues también a Leti, que también estuvo, y a Aníbal, ¿no? Bueno, pues todos y todas le hemos puesto candela para que salga este evento, y le damos el micrófono a nuestro compañero Eliazar, que nos va a facilitar nuestra celebración económica. Muchas gracias a todos, todas. El C ha labrado caminos y sigue labrando caminos. Damos gracias al corazón del cielo, al corazón de la tierra, a Dios Padre, a Dios Madre, por permitirnos llegar hasta aquí. En este día de celebración, recordamos a hombres y mujeres que han y siguen construyendo historias en el C. A lo largo de estos años, han labrado pasos, han labrado esperanza, han labrado la fe, y al mismo tiempo se ha construido y han construido puentes, esperanzas, caminos y otras maneras de vivir en esta casa común. En estos 53 años, el C ha dejado huellas, memorias, sonrisas, luchas, sueños, esperanzas, pasos, y ha construido un proceso que desarticula patrones que oprimen. Hoy quiero traer a estos 53 años la parábola del sembrador, sembradora, parafraseando desde nuestro contexto. Mateo 13, 1 al 9. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto a la calle Yosemite 45. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en las oficinas del C, se sentó junto a los equipos de gobernanzas y autonomía, defensa del territorio, solidaridad y paz. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí, todo el C se ha hecho sembrador, sembradora. Por lo tanto, salieron a sembrar. Y mientras sembraban, parte de las semillas cayeron junto al camino, y vinieron los gorriones y palomas, y todos se lo comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó, porque no tenía raíz, y se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 70, cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oigan. Y así, él se ha salido a sembrar durante 53 años, labrando la tierra, arando los surcos, sembrando y defendiendo las semillas, la tierra, el territorio, la vida misma. En todos estos años no ha sido fácil, pero se ha esforzado por labrar sueños y corazones. Hoy se termina una cuenta y empieza otra. Los y las que han estado, las y los que estamos
las y los que estarán, las y los que sembraron, las y los que han regado, las y los que han cosechado, las y los que recogerán los frutos. Todo esto es más que signos de esperanza, son otros imaginarios, otros posibles, otros mundos. Y hoy en gratitud, en el marco del 53 aniversario del Centro de Estudios Ecuménicos, ofrendamos símbolos, nuestros elementos que forman parte de la vida. En la cultura maya, cuentan nuestros abuelos, abuelas, que las bellezas están en los distintos olores, colores, texturas, pues en medio de la diversidad de colores se representa la vida. Así también la cruz simboliza los caminos que ascienden y descienden entre el cielo y los antepasados. Del sur al norte, de este a oeste y al centro en donde nos encontramos. Es un cruce de caminos en donde hoy ofrendamos y celebramos lo que ha sido el ser, sus inicios, sus fracasos, sus logros, sus retos y su porvenir. En este recorrido honramos también el caminar de las comunidades, el diálogo y el respeto que el SE ha impulsado a sus diferentes espiritualidades. Hoy pedimos y deseamos buena cosecha, en donde la unidad sea por la renovación de la tierra, de nuestros sueños, de nuestros cuerpos, cuerpas y de nuestras esperanzas. Y le voy a pedir a Ana que enciende las velas como símbolo de la esperanza que tenemos. Y si alguien trajo símbolos que les representa o que ha sido importante en el caminar con el ser, pues les pedimos que pasen y pongan en el altar que hemos hecho. Es un símbolo muy cultural de nuestros pueblos originarios del estado de Chiapas, de donde yo soy orgullosamente. Y entonces, tú lo tienes. Pues mientras esperamos a Ana, el que haya traído un símbolo, pues ahí ponga en el altar. Y mientras pensemos en pequeñas frases, ¿qué ha sido o qué le agradecemos a la vida, a Dios o al ser, ¿no? Y entonces en una frase que podamos decir entre todos, ¿no? De lo que ha sido para nosotros el ser. Y si nos podemos levantar en la medida de cómo. Y el que quiera compartir una frase de lo que ha sido muy representativo para él. Sé que ha sido para mí un espacio de florecimiento personal y colectivo. El SE ha seguido siendo sensible a las víctimas de desaparición
y me da gusto que el proyecto de Iglesias por la Paz continúe aquí con solidaridad y paz, con Noé, con Iris, con los demás, con todo el equipo, y que tan comprometidos están las Brigadas Nacionales de Búsqueda. Para mí eso es muy espiritual. O sea, independientemente de las celebraciones económicas que tengan allá, de las celebraciones religiosas que tengan en campo, el mismo hecho de seguir adelante con estas iniciativas de acompañamiento a las víctimas de violencia en esta continuidad de Iglesias por la Paz, creo que es algo que debe seguir y es lo que Dios está haciendo. Si alguien más quiere compartir un pensamiento, un agradecimiento, bienvenido. Pues agradecer a quienes nos han dejado también con ellas, a los compas de Puebla, que confían en nosotros y que nos permiten caminar a su lado y construir en conjunto estas resistencias y sembrar en conjunto nuevas semillas. Y ahí están las semillas que ellos nos han dado también, entonces el crecimiento. A ellos el tiempo que nos dan, la confianza depositada en nosotros, el seguir soñando juntas y juntos también por nuestras luchas. El CGG también me ha enseñado a ver un México diferente, un México desde el dolor, pero desde la esperanza y desde la fe. Y también ha sido un espacio de sabiduría desde las madres buscadoras, pero también desde el equipo, ¿no? Desde las personas que llevan más tiempo con nosotros y nosotras y que nos transfieren su sabiduría. Pues bueno, parte de esta ofrenda que damos, estas semillas que se encuentran, es la memoria histórica también de nuestros pueblos originarios y que el SEA acompaña hombro a hombro, paso a paso. Y son semillas de compañeros del estado de Puebla que nos ofrecieron para esta celebración y entonces para nosotros es muy simbólico. Y entonces, como ya decía, es un cruce de caminos todo esto. Y entonces, sigamos construyendo, dejando huellas, haciendo pasos. Y damos tiempo al compañero Noé, que nos va a acompañar con una canción que también ofrenda para el SEA. Voy a quitar esto para poder respirar. Es una canción que la hemos cantado mucho en las brigadas, pero también en otros espacios, aquí mismo en el Centro de Estudios Ecuménicos, y entonces es una canción comunitaria que se llama Construir la Paz. Y la vamos a cantar todos juntos porque el coro es bastante sencillo, pero con esa fuerza que le da sobre todo la vida propia de todas las luchadoras y luchadores. Dice así el coro: construir la paz
construir la paz, construir la paz con justicia y dignidad. Juntas, construir la paz, construir la paz, construir la paz con justicia y dignidad. Seguimos. Si te digo amigo es construir la paz, trabajar conmigo es construir la paz, tener esperanza es construir la paz, brindarnos confianza es construir la paz. Y el coro, construir la paz, construir la paz, construir la paz con justicia y dignidad. Construir la paz, construir la paz, construir la paz con justicia y dignidad. Sembrar buena tierra es construir la paz. No quieren más guerra es construir la paz. Amar a los pobres es Construir la paz. Construir la paz. Construir la paz. Construir la paz. Construir la paz con justicia y dignidad. No te ves en construir la paz. Construir la paz. Construir la paz con justicia y dignidad. Construir la paz. Construir la paz Con justicia y dignidad. construir la paz. Construir la paz. Construir la paz con justicia y dignidad. Que la paz esté en cada uno de nosotros. Feliz 53 años de. Bueno, pues nada más ratificar esta celebración, los 53 aniversarios, y a mí me da mucho gusto verse vivo, verse combinado con sus caras, sus sonrisas, con los colores de estos bonitos, ya no sé cómo se llama, pastelitos, ¿no? Por este color lila, ¿no? Que es de las jacarandas, que florecen ante la diversidad, pero también de la lucha de las mujeres, ¿no? Entonces, bueno, pues nada más ratificar que yo estoy muy gozosa y muy contenta en mi corazón por verles otra vez, por, no sé si abrazarnos con la mirada, pero ya nos hacía falta también vernos, y pues bueno, que estos 53 se multipliquen por muchos, muchos, muchos años más. Felicidades a todos y a todas. Cierra la transmisión. No sé si las compañeras conectadas quieran decir algo. Sara, las compañeras de gobernanza, Tere. Bueno, pues yo muy contenta de verles, de ver a todo el equipo, ¿no? Sí, de emoción. Lamento no poder haber estado, pero pues que este caminar, todos los retos que nos plantearon y todos los logros que nos platicaron, nos sigan impulsando, ¿no? Nos sigan animando a seguir adelante. Muchas gracias a Elizabeth por acompañar este caminar. Muchas gracias a Ricardo también, pues a todo el equipo, ¿no? Que hizo esta celebración tan bonita y conmemoración que todavía no termine. Y que coman muy rico. Gracias, Aris. ¿Alguien más? Gracias, Carmen. Las gobernanzas y Tere. Tere ya va. Rápido, muy contenta, me impactó mucho la periodicidad que hace Elizabeth, y qué interesante
darlo así, reconocerme, como decía Ricardo, en 2 etapas y pues a seguir adelante. Igual, mucho y también mucha gente que se ha enterado, pues está muy contenta de estar participando o atenta o siguiendo la celebración 53 y al rato pues también se conectarán. Gracias y abrazos. Abrazos, Tere, gracias. Hola, Fernando, ¿están diciendo algo? No se escucha. ¿Sí conectaron el micrófono? Hola. Pero, ok, no van a decir nada. Ok, va. Va. Listo, bueno, creo que por ahora vamos a cerrar nuestra transmisión. ¿Cómo es que es aquí? Ya. Por ahora vamos a cerrar nuestra transmisión, así que mandamos un saludo. Muchas gracias por acompañarnos a todos. ¡Bravo! ¡Quiero mole! ¡Yo quiero mole! ¿Comió el queso? ¡Abrazo! ¿Se comió el queso? Bueno. ¡Quiero mole! Les extrañamos. Bueno, Chao.